Amén. Bueno, el tema, como les decía, es parte del título que traemos ya, Libres por la Verdad, parte 7. Y, y bueno, hoy día es bueno recordar esto, que como lo dice la Escritura en el libro de Romanos, tenemos razones para vivir una libertad en el Señor. Y lo que nos dice Romanos 8, versículo 1 al 2, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Es importante eso, los que no andan conforme a la carne, porque cuando estábamos sin Cristo, andábamos conforme a la carne. Nos decían cualquier cosa y reaccionábamos en la carne. Nos surgía una situación y reaccionábamos en la carne. Mas hoy lo que tiene que darnos un valor distinto a nuestras vidas es que tenemos la posibilidad de orar y preguntarle al Señor. Y es bueno que nosotros hagamos esa distinción, hermano. Hubo un tiempo en que sí nos quedamos por la carne, o reaccionábamos por la carne, pero hoy día nuestro actuar tiene que estar guiado por su Santo Espíritu. Amén. Dice, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, eso es lo que nos dice Romanos 8, 1 al 2. Y algo que dice como consecuencia es lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 16, que dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, somos libertados del pecado para ser hechos siervos de Dios. Y el ser siervo de Dios, hermano, primero tenemos que tener algo fundamental, diría yo, y es el conocimiento de Dios. Porque si yo no tengo conocimiento de Dios, ¿cómo voy a creer en alguien que no conozco? ¿Se da cuenta qué importante esto? Porque a veces pensamos que, y ojo, la gente que es agnóstica, la gente que incluso es atea, ¿sabe lo que piensa? Que la gente que tiene fe es ignorante. O asocian fe a ignorancia. Hay gente que dentro del pueblo cristiano piensa que la fe es desorden. Por ejemplo, alguien dice, no, por fe lo voy a hacer. Y se lanza nomás. Y la verdad es que el racionamiento en nosotros es la base de nuestra fe. Entonces, si yo no conozco a Dios, ¿cómo voy a creer en Dios? Porque es cierto, de hecho, el día de ayer fue una familia y fueron a visitar a los tatas justo el día de ayer. Llevaron un bebé que tenía un mes y medio, ¿cierto? Un mes y medio. Y bueno, era una familia, era una abuela, una bisabuela y una tía del bebé. Porque el bebé lo sacaron de la casa de su mamá. Y venía con una complicación. Está pasando un proceso de salud. Y estaban pidiendo oración por el bebé. Bueno, me llamaron. Yo fui para allá, yo vivo cerquita ahí. Y cuando llegué ahí, en el camino, la verdad es que, le soy sincero, no tenía muchas ganas de ir al primer lugar, porque incluso le dije a mi suegra, pero llame al pastor, dígale al pastor que vaya y haga la labor que tiene que hacer. O llama a la pastora. Me dijo, no, pero es que están acá, están allá. Ah, pero es que... Ya, bueno, ya, le dije yo, voy a ir. Y la verdad es que fui, pero cuando corté el teléfono dije, le voy a hablar clarito nomás. ¿Le guste o no le guste? Esa fue mi actitud, te lo estoy sincero, así fue, así pensé. Le voy a hablar claro nomás, nada más. Y me fui, y cuando iba ya a metros de llegar, le dije, Espíritu Santo, haga usted lo que tenga que hacer, yo le voy a ayudar nomás. Usted haga lo que tenga que hacer en la vida de estas personas. Yo voy y en lo que pueda asistirle, le voy a asistir, pero usted haga la tarea, le dije. Así le dije al Espíritu Santo. Bueno, la cosa es que cuando llegué allá, lo primero que me puso el Espíritu Santo a decirles es que ellos tenían que
abrir su entendimiento a Dios. Lo primero, porque no pueden orar a alguien que ellos no sepan quién es. Y en ese momento le hablé de Dios, de Jesucristo, del plan de salvación, lo que hizo Dios por el mundo, lo que hizo Cristo por él. Y bien claro, le hablé y les dije, ahora, ¿ustedes creen? ¿O están trayendo acá pensando que es como ir llevarlo a una brujita, que le pegue una rezada, que le pegue? ¿Qué están pensando? ¿Que Dios es un amuleto? Bueno, ahí usé unas palabras correctas, adecuadas, para obviamente no esconder un poco la illona. ¿Cierto? Pero les hice ver a eso. Finalmente las personas dijeron, sí, creemos. Y creen en su corazón que Dios le levantó los muertos, sí creen. Entonces hagamos una oración de fe. Las 3 personas declararon a Jesucristo como Señor y finalmente oramos por el bebé. Y la verdad que se oró por el bebé. Después me fui a la casa y me fui pensando y diciendo, y yo que no quería venir. Y yo que no, como que quería hacerle un poquito el quite a esta tarea. Y le daba gracias a Dios porque me recordaba algo a mí, que yo debo tener presente quién es Dios. Y Dios está por sobre todo, hermano. Dios está por sobre lo que uno pueda querer a veces, por lo que no pueda querer. Dios va a estar por sobre lo que nosotros pensamos puede ser una buena acción o una mala acción. Dios es más que eso. Dios es más que nuestro criterio. Es más que nuestras buenas o malas intenciones. Dios es más que eso. Entonces, contándole y compartiendo parte de esto, me llevaba la escritura a una porción que está en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 26, que dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Del Señor es la tierra y su plenitud. Y la tierra es todo lo que nosotros podemos ver, es donde estamos, donde caminamos, de lo que nosotros tomamos de la tierra, eso es de Dios, no es nuestro. Y cuando habla de plenitud, habla de una totalidad, no de una parte. Habla de un todo. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 26. Y esta porción que está dicha, ¿cierto?, por el apóstol Pablo a los Corintios, está tomada del Salmo 24, versículo 1 al 2, que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Versículo 2, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Entonces, esta claridad que debe existir en nosotros, hermanos, nos tiene que llevar a ser conscientes, porque a veces sí lo decimos o sí lo sabemos, pero muchas veces no somos del todo conscientes de que Dios es soberano y todo lo creó Dios y todo lo hizo Dios y de Dios son todas las cosas. Y es importante porque me gustaba lo que dice el Salmo, porque habla que el mundo y los que en él habitan. Entonces, hermana. Resulta que si alguien me pregunta de afuera, me pregunta, oye, ¿quién es Dios? Yo le puedo decir, Dios es un ser supremo, Dios es un ser supremo, que dio a su Hijo para el perdón de los pecados. ¿Se puede? Sí, está bien. Está bien, está muy bien. Bien, hermana. Ya, bien, hermana. Entonces, tal cual como decía la hermana, ¿por qué? ¿Por qué es importante lo que ella consultaba? Porque aún las personas que hoy día nosotros vemos no muy buen testimonio, también nosotros lo fuimos en el tiempo que no teníamos a Dios en nuestras vidas. Y no honrábamos a Dios. Pero aún ya éramos de Dios. Pasa de que nosotros asumimos una conciencia ahora. Ha despertado algo en nosotros que nos lleva a entender esto. Y cuando nosotros empezamos a conocer a Dios y empezamos a comprender la naturaleza de Dios,
todo argumento que nosotros podamos tener se queda atrás y se queda pequeño. Entonces, hermano, esta base es lo que a mí me hace ver y comprobar y decir un fuerte amén cuando se dice, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Se da cuenta? Entonces, ese es mi Dios. Mi Dios no está entre cuatro paredes. Mi Dios no está en una denominación. Mi Dios no está bajo una firma, bajo un eslogan, bajo un logo, una publicidad. Mi Dios es más grande que todo esto. Y me gusta como lo describe David. ¿Cómo habré de construir un lugar si aún ni los cielos de los cielos pueden contener tu grandeza? Lo decía David. Y hacía mención a eso. Entonces, por eso creo que David puso tanto énfasis, tanto entusiasmo en cómo hacer ese templo, porque era precioso. El templo que pensaba el edificar, que finalmente no edificó, ¿cierto? Lo edificó su hijo. Pero había un anhelo en su corazón de dar lo mejor para Dios. Porque él entendía quién era Dios, ¿se da cuenta? Y eso es lo que nosotros debemos hoy día comprender. ¿Quién es nuestro Dios? Y algo que le preguntaba a estas personas. Si ustedes quieren mirar a Dios como un Dios de bolsillo, ese Dios no va a sanar a su hijo. Pero si ustedes quieren ver a un Dios grande, un Dios soberano, Él sí lo puede hacer. Entonces, esto también es para nosotros como iglesia, hermano. Y el tema que vamos a ver hoy día, a lo mejor no sé si les guste, pero es parte de esta soberanía. Y es algo que nosotros debemos asumir, aceptar y hacernos preguntas. Y también decir, ¿en qué lugar estoy yo? Así es que, bueno, yo lo que he recibido por gracia también se lo comparto. Lo que voy a compartir el día de hoy no es algo que me lo han dicho, lo he practicado, lo he vivido y la verdad es que he visto las bondades de Dios de una manera sobrenatural. No lo he visto así como en teoría, lo he visto de una manera sobrenatural. Ustedes, si quieren ver un Dios obrar, a este Dios, no al Dios de bolsillo, no al Dios que algunos lo amarran en el autito, le pegan un sticker. No sé si me entiendo dónde voy. A este Dios, si usted quiere ver a este Dios obrar, hermano, tiene que tener esta base muy clara. Porque si no, hermano, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que busquemos a un Dios? ¿De qué sirve que oremos a un Dios si no entendemos quién es Dios realmente? ¿Amén? Bueno, ¿queda claro quién es Dios aquí o no? ¿Sí? ¿Amén? Bueno, entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cuál es el rol que ocupamos frente a los bienes que están en nuestras manos? Porque muchos dirán, oye, yo tengo esto a mi nombre. Oye, me compré esto. Oye, me regalaron esto. Oye, tengo esto. Hay gente que se jacta de eso y lo dice y lo demuestra y quiere que todos lo sepan, que todos vean que esa persona tiene algo. Pero la pregunta es, ¿cuál es el rol que nosotros tenemos frente a las cosas que tenemos por administrar, que están en nuestras manos? Y es eso, ocupar un lugar de mayordomo. Y mayordomo es un administrador. Un mayordomo es quien administra. Porque ¿de quién son todas las cosas? ¿Y su plenitud? ¿Sí? ¿Amén o no? Sí, porque a veces podemos decir, no, pero es que esto es mío. ¿Te das cuenta? A veces hay cosas que, sí, pero que eso es de Dios, pero esto no es de Dios, esto es mío. A veces nos aferramos a eso, hermano. Un mayordomo es quien administra, es quien tiene que saber dar uso a las cosas que tiene a su mano, dar un uso correcto a esas cosas, a las cosas que están en su mano. Eso es importante que nosotros sepamos y tengamos muy presente. Las cualidades o lo que debe manejar un mayordomo en las variables, hablemos de variables, son ejes que van a cambiar. Variable viene de variación, de cosas que pueden irse modificando, porque esto va y viene, esto no es como fijo, esto va y viene. Pero ¿qué debe manejar un mayordomo, un administrador? Tiene que manejar el ahorro,
Tiene que hablar de ahorro, tiene que saber qué es un ahorro. Sí, pues si usted es un administrador, ¿o no? ¿De quiénes son todas las cosas? Del Señor. Entonces, un administrador, un mayordomo, tiene que manejar y saber qué es un ahorro. No puede no saberlo. Un mayordomo y un administrador tiene que saber qué es una inversión. Esto vamos a ir avanzando, hermanos, pero yo estoy solamente abarcando algo general nomás. Un mayordomo tiene que saber qué es un costo. No puede no saber como que, uy, qué bueno, hay airecito, pero eso tiene un costo. Para que funcione, para que trabaje. O su auto anda con el aire. Bueno, si lo tiene, pase el dato porque en los tiempos hoy día. O el que tiene que pagar una locomoción. El caballero lo lleva por lo encachado que usted. Tiene un costo, hermano. Entonces tenemos que manejar y hablar de costos. No podemos no entender los costos. Otra cosa que debe manejar un mayordomo o un administrador es el gasto también. Hay dos diferencias en eso. A veces hacemos una ensalada. Una cualidad que yo, conociendo con hermanos extranjeros, por ejemplo, los venezolanos no son como nuestra cultura, que hacemos una ensalada de tomate, una ensalada de lechuga, una ensalada de repollo, ¿cierto? Y hacemos como... No, el venezolano mezcla todo y todo una ensalada, listo. Simple, ¿eh? Lo hemos hecho, la verdad que solucionar todas las cosas. Pero a veces también nosotros en la finanza o en la administración mezclamos costo con gasto y pensamos que es lo mismo. No es lo mismo. Son dos cosas distintas. Y el ahorro y la inversión también son dos cosas distintas. Estas cuatro cosas son cosas mínimas que nosotros debemos manejar. Porque yo le pregunto a usted, si sabiendo que Dios es dueño de todo, y Dios ha puesto a administrar bienes en sus manos, recursos, ¿usted pretende ser un buen administrador o un administrador así como... un administrador que usted no contrataría, por ejemplo? ¿Qué tipo de administrador quiere ser usted? ¿O no? No sé. Yo creo que es interesante ser un administrador bueno como para el Señor, ¿o no? Sí, porque... Más que bueno, de excelencia. Mire, hasta de excelencia, mi suegra, mire, se pone la vara alta. Es más, Dios nos dio muchos recursos para que nosotros no lo escondiéramos, como decía ese del talento. Ajá. Ahí nos vamos a dar cuenta cuando, si nos dio 5 talentos y escondimos esos 5, nos vamos a... Exactamente. Entonces, de eso él nos dijo que si no queríamos hacer nada con eso, pusiéramos al banco esos talentos que nos dio para que tuvieran algo de ganancia. Exacto, que los banqueros dieran algo de ganancia, por último los intereses se pudiese cobrar el Señor. La idea es que nosotros, esa inversión que Dios nos dio, que podamos tener ganancia, tener más de lo que Él nos dio. Exactamente. Bueno, aquí llegó nuestra experta en análisis financiero. Le voy a dar el pase, hermana. Esto, hermano, es importante que nosotros lo sepamos porque el administrar en nosotros debe haber un temor en la administración. Si no hay un temor de Dios en lo que nosotros tengamos por administrar, hermano, estamos muy tendientes a desviarnos. Y eso es así. Recordemos que normalmente la gente que administra es muy habilidosa con las matemáticas. Y la gente que administra las matemáticas normalmente busca no restar, sino que multiplicar. No sé si se ha dado cuenta de eso. ¿Sí? ¿O es muy obvio lo que estoy diciendo? Entonces normalmente a veces se tiende a desviar. Y empieza a amar más las cosas que están en sus manos más que aquel que se las da. Y eso es terrible. Y eso es perdición, finalmente. Pero como sabemos también, Dios o el Señor, en justamente la parábola que citaba mi suegro, a uno le dio 5,
a otro le dio 3, a otro le dio 1, ¿sí? Y cada uno le dio conforme a sus capacidades, ¿se da cuenta? Pero a los mismos, a todos les dio el mismo Señor. Entonces, hermano, es importante que nosotros no descuidemos esta área. Es importante. Porque a veces tendemos a decir que tenemos una crisis matrimonial porque el enemigo se metió entre medio. Y es producto que hemos sido malos administradores simplemente. O decimos que estamos pasando una crisis en tal cosa porque no vino el enemigo y nuevamente le damos tribuna al enemigo. Vino el Colugo, vino el Cachugo, vino no sé quién y se metió ahí entre medio y resulta que somos nosotros los malos administradores. Y Dios nos da todo, nos da administrar, primero nos da administrar, nos da con qué administrar. Las capacidades, la inteligencia, los dones. Incluso hay una porción cuando habla de la diversidad de operaciones, en Corintios me parece que habla el que administra, hágalo dice, hágalo con diligencia, el que preside, el que lidera, ¿se da cuenta? Y hace menciones de ser prácticamente diligentes, ser ejecutivos, ser sabios principalmente, hermano. Es eso. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, lo que podamos tener y que sabemos viene de Él, lo tomamos con temor. Porque sería una irresponsabilidad también tomarlo así como que, chao, esto no me importa. No podría ser. No sería correcto. Porque ¿quién se lo dio? ¿Se lo dio el hombre? ¿O viene de Dios? Bueno, a veces es más fácil hablar de la teoría, pero la verdad es que en las finanzas la bendición de Dios cumple un rol fundamental. Y a veces, ¿sabe qué, hermano? Nos privamos de ver la gloria de Dios manifiesta en nuestras finanzas porque lo excluimos a Dios. Porque nos sentimos tan buenos o nos sentimos como aquel administrador que se empodera, ¿cierto? Como dirían por ahí, y se enseñoría de lo que tiene y se olvida que lo que él tiene en sus manos no es de él. Hay alguien atrás que está sobre él. Y ese administrador, ese mayordomo, erra. Erra, y es lamentable errar. Entonces, hermano, vamos a ir abordando esto porque también a través de la mayordomía, hermano, se mueve la obra de Dios. ¿Le guste o no le guste? Aquí hay varios administradores, encuentro yo, creo yo. Todos somos administradores aquí, ¿no? Algo tenemos que administrar, ¿no? ¿Sí? Bueno, avancemos un poquito en esto. Cualidades de un mayordomo o administrador. Analicémosla. Primero, tiene un señor. Un administrador no es dueño de nada. Solamente él gestiona, administra. Y él tiene un señor. ¿Sí? Segundo, es íntegro. Porque usted le daría a administrar sus bienes o sus cosas, lo que usted tiene en sus manos, a cualquier persona. ¿Le pasaría plata a cualquier persona que pasa por la calle y todo, manda a pagarme la luz? ¿Le diría usted a cualquier persona? Yo creo que no, ¿cierto? Entonces, un administrador tiene que ser íntegro. Un administrador es responsable. Es responsable de lo que hace o de lo que deja de hacer. Es disciplinado. Por eso vimos que hablábamos de costo, inversión, ahorro, ¿sí? Gasto, ¿sí? Es disciplinado. Hace lo que su señor le dice que haga. Han habido casos de personas que se acercan y le dicen, ¿sabe qué, hermano? El señor me dijo que usted me tenía que pagar una cuenta. ¿De verdad que se ha dado eso en iglesia? Hay iglesias que se ha dado eso. Y llega un hermano y dice, ¿sabe? El señor me habló y usted me tiene que pagar el arriendo. ¿Sí? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? No, es que el señor me habló. O sea,
a ese nivel. Y el mayordomo hace lo que su señor le dice que haga. O sea, una manera correcta de responderle a ese hermano es decirle, qué bien, hermano. Bueno, cuando el Señor me lo diga, ahí lo vamos a hacer, po. Ahí le voy a confirmar lo que a usted le dijo, porque a mí no me ha dicho nada. Es así, pues, hermano. Porque cuando el Señor da esa instrucción, ¿sabe qué? Se va con gozo a hacer. Porque el Señor dio la instrucción. No la hizo el hombre. Va con gozo y con alegría. Y de verdad, hermano, esto es maravilloso. Cuando se lo dice el Señor. Porque a veces también que pretendemos ser mejores que el Señor y a veces evitamos que los hermanos se salten proceso. No sé si se ha dado cuenta de eso. Que a veces tenemos que pasar sequedales, pues, hermano. Y es parte del crecer como administradores. Porque un administrador que administra recursos infinitos, ¿para qué está el administrador si total son infinitos los recursos? De partida su cargo no tiene sentido. Porque como son infinitos los recursos, no importa que haya un administrador, ¿se da cuenta? Pero como los recursos son escasos y hay que darle un buen uso, para eso está puesto el administrador. ¿Se entiende un poquito eso? Sí. Entonces, cuando está el administrador, hermano, tiene que hacer un buen trabajo y hacer lo que su señor le diga que haga. Ese es un administrador real. Entonces, cuando él está cumpliendo disciplinadamente, porque sabe que tiene que responder en todas las cosas que están en sus manos, ¿cierto? Pero el Señor le dice, ¿sabes qué? Este mes va a hacer esto. Hay un gozo en el corazón tan grande. Pero si alguien viniera y se lo impusiera, téngalo por seguro que esa persona dice, no, está equivocado. ¿Vamos bien hasta acá? Da cuentas a su Señor de lo que administra. Alguien por ahí dice, no, es que yo logré la independencia. No sé si has escuchado eso, la independencia económica. No existe la independencia económica. Los que hemos entregado nuestra vida al Señor sabemos que todo viene de Dios. Todo viene de Dios y todo vuelve a Dios. Y es importante que nosotros tengamos este temor, porque eso es temor de Dios. El administrar con temor. Da cuentas a su Señor. Todo lo que administra es de su Señor, no es de Él, es de su Señor. Y cosa importante, el Señor le da un salario a ese administrador. Y esa es otra cosa. Es muy distinto, porque Dios no es deudor de nadie. Hay algo que tiene Dios, Dios no le debe nada a nadie. Eso lo vamos a ir viendo en la Escritura. Pero téngalo por seguro que un administrador va a recibir salario. Si todo siervo es digno de su salario, ¿no? ¿Sí, amén? Entonces, usted quiere tener la bendición de Dios en su administración. Llévese anotadito estos puntos. Llévese anotadito esos puntos. Y parta de esa base. Partamos del versículo, ¿cierto?, de lo que vimos anteriormente. Nada es nuestro, todo es del Señor. Entonces, cuando entendemos esto, hermano, no tenemos de qué jactarnos. Es como, no sé, si a alguien aquí le pasaron camioneta de la empresa, ¿cierto? Y anda en una camioneta último modelo y todo, con el logo de la empresa, ¿de qué se va a jactar? Si la camioneta es de la empresa. Y él es un usuario nomás. ¿Se da cuenta? Es así. Y nosotros somos usuarios nomás de lo que tenemos que administrar, nada más. Y conocí gente con mucha riqueza y que poseyendo tantas cosas un día falleció y no se llevó nada. Y nada, pues, hermano. Entonces, se cumple la Escritura. Porque mía es la tierra y su plenitud. Y todo lo que en ella está. Job, capítulo 41, versículo 11, dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y este es Dios hablándole a Job.
¿Sabe, hermano? A veces nosotros decimos, ay, pero es que yo le he dado tanto al Señor, ¿cómo le voy a dar esto? ¿Hay gente que es así? No, pero ¿cómo? Sí, ya hice eso, po. Pero Job 41:11 dice, ¿quién me ha dado a mí primero? ¿Alguien podría decirle que le ha dado algo al Señor? Si es todo de Él, por hermano. ¿Qué le hemos dado al Señor? ¿Para que yo restituya? Es decir, Señor, es que yo, o gente que, por ejemplo, se basa en dar para que, como que indiferentemente el Señor lo bendiga porque dio. Porque hay gente que piensa, por eso, ¿ha escuchado usted el ministerio de la, bueno, lo va a sacar a colación de nuevo, de la prosperidad? Siembra tu semilla o da esto y el Señor te va a hacer... Es antibíblico, si el Señor no va a restituir algo que es de Él, si todo es de Él. Si usted está dando su pega, está haciendo, como mayordomo, como administrador. Porque si usted está dando algo es porque el Señor puso en su corazón darlo. Ahora, si el Señor no se lo dio, ojo, también es peligroso, porque usted puede... ¿Sabe qué, hermano? Algo que yo aprendí en los últimos tiempos, que a veces ayudar es meterse en problemas también. Por eso uno entiende que a veces la gente prefiere mantenerse al margen. Porque brindar una ayuda también es meterse en problemas. Entonces, con mayor razón, hermano, ojo acá. A veces pensamos, no, es que hay que dar nomás, dar y dar y dar. No, hermano, hay que ser temeroso. Y hay que preguntarle al Señor. O si el Señor nos dice, hacerlo. Pero si es que nosotros queremos ser más buenones, perdón el término, podemos meternos en problemas. Porque eso que demos tampoco es nuestro, es del Señor. Bueno, siguiendo en esta línea, me gusta mucho lo que dice 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 9 al 10. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Atención con esto. Mire, si el tener a administrar más, y esto es bueno que vamos comprendiendo, por eso no hay que tenerle miedo a lo material tampoco, sino que hay que ser sabio, hay que pedir dirección, y el Señor le tiene que guiar a usted. Tener varias cosas a administrar no lo hace más ni menos, sino que conforme a sus capacidades usted está administrando, nada más. Es solamente eso. Es solamente eso, ¿por qué? Porque ya vimos que nada es nuestro, ¿cierto? Entonces, a uno le dio 5, a otro le dio 3, a otro le dio 1, según su capacidad. Y al que perdió el 1 le quitó, y aún lo que tenía le será quitado y le fue dado al que más tenía. ¿Cierto? Eso concluye la parábola de los talentos. Pero en este caso, hermano, hay gente que quiere enriquecerse. Y ahí está el error. Porque el querer riqueza, por vanagloria, porque finalmente el que quiere riqueza es porque quiere vanagloria. Quiere una gloria dada por los hombres, un reconocimiento. Por ahí había un eslogan que iPhone entrega la sensación de riqueza al pobre cuando tiene un iPhone. Leí un artículo ahí por ahí que ocupaba. O sea, por ejemplo, es decir, no sé si alguien tendrá iPhone acá, no sé, yo tuve en algún momento, pero cambié porque es un tema de uso nomás, pero no quiero juzgar a nadie ni decir nada de nadie, pero vamos al marketing. ¿Qué es el producto que vende? Es una experiencia de estatus. Eso es lo que vende. Pero finalmente esa persona se endeudó, ¿cierto? Por un mega equipo. No sé en cuánto está ahora el último iPhone. Está más de 1 millón y medio, por ahí más o menos está el último iPhone, por decir algo. Cerca de los 2 parece. Para que se haga una idea.
Pero imagínense endeudarse por un aparato funcional que a lo mejor otro aparato le puede cumplir esa función igual. Pero ¿qué es lo que vende? Esa sensación de decir tengo un poder adquisitivo. Entonces, cuando la persona busca riqueza, hermano, está buscando eso primero. Pero el hombre que llegan cosas a administrar sin que las pida es porque Dios las está otorgando. El problema es cuando nosotros queremos forzar las cosas y ahí nos transformamos en aquel que busca la riqueza. Si tener más cosas para administrar, hermano, es más responsabilidad, entiéndalo. Es eso. Es más responsabilidad. Porque si ya tiene más espacios, tiene que contratar más gente, más problemas. ¿O no? Ya tiene que cubrir más cosas, abarcar más. Es más demanda. Pero el hombre que es movido aquí, como lo dice en Timoteo, porque los que quieren enriquecerse, ahí está, los que quieren enriquecerse, no el que recibe bendición de Dios y administra, y el Señor ve capacidad y le va poniendo más porque esa persona tiene esa capacidad. El Señor le da más, pero se lo da el Señor, no lo busca Él. No sé si me doy a entender en esto. Entonces, dice, porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación. Y ahí caen en tentación. Y lazo. La tentación es lo que te da una falsedad de bienestar. ¿Se acuerda que lo veíamos anteriormente? Te da una falsa sensación de bienestar. Volvemos al ejemplo del iPhone. No, saca el iPhone, la manzana ahí. Y está, pero más apretado que cualquier cosa por pagar ese aparatito, solamente para que vean la manzana, imagínense. Pues, hermano, no quiero... Yo no quiero a nadie, ya pongámosle otra marca, pongámosle otro nombre, ya. Pero lamentablemente ahí se cae en tentación. Mire, perdóneme que sea enfático en esto. ¿Usted puede tener varias cosas a administrar? Sí. Pero si alguien quiere pedirle algo al Señor, es sabiduría. Porque de algo se agradó Dios cuando Salomón pudo haber pedido tantas cosas, pero pidió una sola cosa, sabiduría. Entonces a veces, ¿sabe qué, hermano? A veces usted dirá así desde lo matemático, pero es que este tiene 5 y ese tiene 1, pero resulta que ese 1 le demanda más que el que tiene 5. A veces tener un talento puede ser más demandante que tener 5. Ojo ahí. Entonces, el que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo. Y en muchas codicias, mire, codicias necias y dañosas que generan daño, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Es fuerte lo que dice aquí la Escritura. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y ahí está el punto. Ahí está el punto. ¿Se da cuenta? El hombre que quiere enriquecerse es porque ama el dinero. Y es porque ama tener más. Y es porque ama el estatus. Ama el que, tiene esto, está logrando. Saca el iPhone. Perdón los hermanos que tengan iPhone, pero se me vino a la mente nomás ese ejemplo. Dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. ¿Ve? Y vuelvo a decir, codiciando algunos. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermano, tener varias cosas que administrar no es malo. No está mal, porque si el Señor se lo dio, gloria a Dios por eso. Y Dios ve capacidad en usted y le da más. Y Dios le da más. El mal está en aquel que tiene el amor al dinero y el que busca enriquecerse. Y aquí vamos a ir entrando un poquito más como a la línea de la mayordomía, de la administración. Pero aquí quiero llevarlo antes a que hagamos un contraste, porque ya vimos lo que era un mayordomo, un administrador, ¿cierto? Correcto. Pero aquí hay otra variable y que está asociada a esto, a la tentación y al lazo.
¿Se da cuenta? Que está justamente dado a eso, a caer justamente después en destrucción y en perdición. Eso es lo que quiero que veamos, hermano, hoy día. Y se llama corrupción. Mire lo que es la corrupción. La corrupción es la acción y efecto de corromper o corromperse. Eso es corrupción. Deterioro de valores, usos o costumbres. Entonces, si yo parto de la base de que Dios es dueño de todas las cosas, pregunta, ¿puedo ser yo también dueño? No. Si Él es dueño. Entonces, mientras nosotros tengamos bien clarito ese lugar que ocupamos nosotros en la administración de los bienes, hermano, estamos bien. Ahí está el problema, porque es tentado el hombre. Ahí. Nosotros no entendemos eso, vamos a seguir los mismos pasos y seguimos que están en nosotros. Entonces, ¿por qué nos desviamos? Es por eso. Porque no entendemos que lo que nosotros tenemos es suficiente. Exacto. Dios me hará, no es para mí, sino que es para repartirlo. No es que yo me ponga un paso. Siempre y cuando el Señor, siempre que el Señor se lo diga a usted. Pero cuando uno tiene una claridad así, yo experimento lo que usted dice, el gozo cuando Dios le dice, está, desde el Señor los gozos, está. Así es. Pero la base de esto es que nosotros estamos, pero realmente no somos dueños de nada. Somos mayordomos, administradores. Eso es importante porque la condición de mayordomía nos va a dar a entender eso. ¿Entiendes? Yo no soy dueño, entonces hay una escritura, o sea, no sé si será algo así, pero Dios no me da más de lo que yo puedo padecer, dice así, ¿cierto? En una parte. Pero también no me va a dar más de lo que yo puedo administrar, porque va a pasar lo que usted quiere entrar ahora. Nos va a pasar eso, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos ese concepto. ¿Por qué luchamos tanto por tener? ¿Por qué trabajamos tanto? ¿Por qué si en este tiempo Dios nos está hablando tanto? Es tiempo de volvernos a Él, de servirle a Él, pero nuestra mente sigue pensando en Él. Y eso nos hace movernos en esa dirección. Amén. Evidentemente caemos en lo que Mira, hermano, ya me estáis spoileando el estudio. No, hermano, tranquilo. Ahí vamos a llegar, pero estos puntos son precisos que los veamos y que lo entendamos. Porque, como les decía, tener por administrar bastante o más que otros no es problema. No es problema. No es malo. El tema es que la persona esté queriendo enriquecerse, ahí está el peligro. 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 ¿Por qué? Porque hay un peligro, porque hay una tentación, hay un lazo que se puede tender a poner. ¿Por qué? Porque está buscando otro interés. Pero cuando el problema está asociado al amor al dinero, ahí viene todo lo demás. ¿Se da cuenta? Entonces, mire, por eso es importante. No es lo mismo decir yo no amo el dinero a decir no me importa el dinero. Son dos cosas distintas, porque yo soy llamado a ser administrador. Porque vuelvo a decir, si los recursos fueran infinitos y todas las cosas estuvieran así, no existirían los administradores. No habrían administradores. Pero como los recursos son escasos y los recursos permiten enfocarlos en algún determinado punto, para eso aparecen los administradores. Entonces, si nosotros queremos administrar bien, hacerlo bien, tenemos que ser conscientes que lo que ha puesto en nuestras manos ha sido del Señor y viene de Él. Entonces, cuando yo entiendo esa base, hermano, hay temor de Él, porque yo sé que tengo que rendirle cuentas a Él. Porque si pienso que es mío,
Yo soy el único dueño de esto y yo decido lo que se hace y se deshace. Vamos a escuchar ese típico dicho. Pero cuando yo entiendo que nada es mío, no tengo que jactarme. Porque aunque tenga esto otro, sé que no es mío. Fue puesto en mis manos administrarlo nomás, nada más. Y tratemos de hacerlo bien. Yo no puedo ser negligente. Si yo soy negligente, es como que pesco, me pasa eso y lo botan. Bueno, ¿y por qué lo estás votando? No, es que yo no amo el dinero. Ojo ahí. Es que yo no amo el dinero. Ok, está bien, pero estás siendo negligente. Porque te puse por administrador. Por algo te lo estoy dando. Entonces, ¿qué es lo que yo debo pedir? No más riqueza. Sabiduría. Y la sabiduría viene de Dios. ¿Se da cuenta? Que hay una conexión en esto. Hermanos amados, mire, qué bueno que hayan hermanos que surjan en sus negocios, en sus proyectos, en sus profesiones, en su emprendimiento, en lo que sea. Pero procure no buscar la riqueza, sino que buscar la aprobación de Dios en lo que esté haciendo. Procure eso. Procure agradar a Dios en lo que esté haciendo. ¿Y sabe qué? Dios va a poner bendición en aquello. Ahora, ¿cómo guardamos esto? Porque lamentablemente el hombre está expuesto a tentación. ¿Es humano que en algún momento querramos que nos vaya un poco mejor? Sí. ¿Es como normal en alguien que administra que se nos vaya la calculadora al por? Sí, es natural porque está ahí. Pero ¿cómo alineamos eso para no irnos para allá? Es precisamente no amando el dinero y pidiendo guianza de espíritu. Y preguntando y consagrando al Señor. Sí, aquí todo está alineado. Y escuchar al Señor. Señor, esto es tuyo. ¿Qué hago? Señor, esto te pertenece. ¿Qué viene ahora? ¿Se da cuenta? Ya no está ese patrón de fondo que se baja el caballo, ¿cierto? Ese aquí se hace lo que yo digo. El corazón se mantiene en una condición. Ahora, hermano, quiero llevarlo a esta porción de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 32. ¿Qué dice? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué está diciendo el Señor? Que debemos permanecer ¿en qué? En su palabra. ¿Para hacer qué cosa? Discípulos de él. Amén. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, hermanos, ¿cómo usted puede diferenciarse de alguien que administra y que en su inconsciente, como se ve tan capaz de administrar, se toma el lugar que no le corresponde y toma el lugar de dueño y empieza no a reconocer, desplaza a aquel que provee, a aquel que da y empieza a dirigir su atención a lo que cuenta, porque eso cuenta nomás? Ahí cae en el amor al dinero. Y ahí erra. Y ahí se extravía. Y ahí está puesto el lazo. Y ahí cae en corrupción. Se corrompe. Se destruye. Pero cuando yo consagro todo a Dios, Dios está ahí. Y su bendición está ahí. Y guardo mi corazón en eso. Bueno, para esto entonces, hermano, es importante entrar a esto, que las prácticas de un mayordomo, hermano, las prácticas de un mayordomo, si no es comprarse el iPhone, entonces, ¿cuáles son las prácticas de un mayordomo? Las prácticas de un mayordomo son estas. El diezmo, la ofrenda, la entrega de primicia, la limosna. Cuando usted tiene este concepto de que de Dios es todas las cosas, ¿sabe qué? Esto usted lo hace en libertad. Y esto nadie se lo obliga, nadie se lo impone.
Nadie le dice a usted, oye, tienes que diezmar, tienes que ofrendar, tienes que entregar limosna, tienes que entregar primicia. ¿Sabe? Uno cuando entiende que todo es de Dios y que todo vuelve a Dios, usted hace con gozo esto. Y nadie anda encima suyo diciéndole, oye, pero no sé, no ha hecho esto. No es necesario, porque hay una libertad de hacerlo. ¿Sabe cuál es el error de este mundo? Mire, vamos a lo que comparemos lo que es este mundo. Este mundo se basa por una sola cosa, la vanidad y el reconocimiento del hombre. Vuelvo al hecho, encalillado hasta la médula, pero saca la manzanita y recibe un buen llamado. ¿Tiene mucho calor? Para mí, tráela aquí, ven. Está bien, para mí, tráela ahí, muy bien. Entonces, hermano, mire, ¿usted quiere no enamorarse del dinero? Si usted quiere enamorarse del dinero, no haga nada de esto. Pero si usted quiere guardar su corazón y ser un buen administrador, hermano, esto tiene que estar en las prácticas de un mayordomo. Si no, no lo haga. Pero ojo, el que busca la riqueza tendrá lazo, tendrá trampa. Lo decía Timoteo, ¿no? Porque el que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hay gente que ha querido tener un vehículo determinado y lo compra con mucho esfuerzo y lo compra. Pero después viene la parte dura, pues mantenerlo. Hay que echarle benzina y no consume poco combustible. Y además hay que pagar un permiso de circulación. Y no es nada bajito el permiso de circulación. Y los neumáticos que ocupa no son comunes. ¿Se da cuenta? Y así se va. Entonces cae en destrucción, cae en cosas necias, finalmente. Por eso es bueno uno ser buen administrador. Diezmar, ofrendar, entregar primicia y limosna, eso es lo que va a mantener nuestro corazón apartado y no amante del dinero. Porque usted, alguien que no haya conocido al Dios que nosotros conocemos, va a decir, ¿por qué voy a hacerlo si es mío? Es así. Cuando yo llegué al Señor a mis 21 años, yo llegué solo, sin familia, llegué soltero, sin esposa, sin hijo, pero cuando entendí que Dios era grande, que Dios es infinito, que Dios es más grande que todo lo que está a mi alrededor y lo que mis ojos pueden ver, ¿sabe qué? Cuando entendí por la Escritura de que aquel que es dueño de todo, mire hermano, de aquel que es dueño de todo, y me dice a mí, te he dado la vida, te he dado la salud, te he dado la inteligencia, te he dado el aire, te he dado el sol, te he dado los pies, te he dado la tierra, te he dado todo, hermano. Que me diga el 10%, yo quiero ser socio. Si es dueño de todo, hermano. O sea, que me pida el 10% no es nada. Poco le doy. Pero cuando yo no entiendo eso, digo, ¿cómo voy a dar el 10%? Dese cuenta. Y es porque hay un amor al dinero. Aquel que es dueño de todo, hermano, que me diga, dame el 10%, mira, hace lo que queráis, dame el 10% nomás. ¿Sabe qué? Yo corro y le redondeo a favor porque para que no se me incomode. Po. Prefiero mantenerlo contento si me conviene. Po. No sé si usted lo haya visto así. Pero a veces, ¿sabe por qué no creemos? Porque no le conocemos a Dios realmente. Porque pensamos que Dios es de bolsillo. O Dios es como del botón SOS que yo aprieto cuando tengo una situación. SOS. Pero cuando soy bendecido por Él, después me olvido. Es como el hermano que siempre quiso un auto y le pide un auto al Señor y le da el auto y cuando está bien se va y nunca más se congrega porque tiene que recorrer Chile. Sí, pues. Entonces, hermano, el que quiere santidad en sus finanzas y quiere ver milagros de Dios, mire, hermano,
Esta es otra cosa importante. Yo no sé usted, pero yo he visto milagros de Dios en mis finanzas. Yo he visto milagros así, pero tremendo. Cosas que quizás no voy a entrar en detalle para guardar su corazón nomás. De verdad, porque es algo, hay cosas que son muy fuertes, que yo creo que nadie es, que no tenga esa conexión con Dios no lo entendería. Pero, y es por lo mismo, porque cuando uno asume el lugar que Dios tiene en nosotros, nada de esto es difícil. Y cuando usted tiene un problema, ¿sabe qué? Usted le pide al que es dueño nomás. Oiga, ¿sabe qué, jefe? Se echó a perder una llave. Hay que arreglarla. ¿Quién la compra, el trabajador o el dueño? Y usted no tiene ni uno. Y el dueño le paga la llave y le paga el maestro y se lo pone certificado. Para que le quede algo bueno. Así es Dios en nosotros. Es que así es Dios en nosotros, hermano. Por eso, si usted quiere ver cosas grandes en Dios, tiene que partir del principio que suya es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella está. Y de lo que tengamos hoy día por administrador, nada nos vamos a llevar. Del polvo fuimos tomados y al polvo vamos a volver. Vamos a ir viendo en detalle todos estos puntos, de qué se trata, qué significa, qué base escritural hay, pero vamos a partir con el diezmo. El diezmo, de todo lo que ingresa por ganancia, se debe apartar el 10% y entregar en el lugar donde me alimento espiritualmente. ¿Usted cree que esa ley que salió para los garzones, de dónde viene? Usted cuando va a un restaurante, ¿qué le piden? El 10%. Y esto viene de la escritura, ¿sí? No es una cosa que digamos, que tienen buena idea ellos. ¿De dónde cree que aparece el 10%? Viene de acá. Porque donde hay alimento espiritual tengo que entregar mis diezmos. Es así, hermano. Entonces eso lo traspolaron a los restaurantes, a los locales de alimentos, de comida rápida, no sé dónde quiera usted. Y sabe que y usted a veces está medio compungido ahí, ¿cierto? Económicamente, y le traen la cuenta, más el 10%, y usted mira al niño y le dice, va a dar el 10%, ¿no? y usted, para no quedar mal, ya bueno, sí, colóquelo nomás. ¿Pero por qué? Porque lo están ahí mirando. Yo creo que es ley ahora, ¿no? Es como, mire, no es una ley, pero pasó a como ocupar una parte como moral, por así decirlo. Es como ético hoy día. Es como ético dar el 10%. No es ley porque si usted no lo diera, sería como una sanción. A usted, si usted no da, le pasaría una multa por no hacerlo, por ejemplo. Pero no, usted puede decirle, no, le voy a dar el 5%, le va a dar 500 pesos, no va a saber que no sé, 1000 pesos, no sé, 100 pesos. Usted ve lo que da, pero hoy día ya es como dentro de lo políticamente correcto que viene incorporado el 10% y se lo pide. Bueno, el diezmo es esto, es entregar el 10% de lo que ingresa. Y yo sé, hermano, a veces vamos a tener tanto argumento para poder defender de que no debo diezmar, pero si usted va a la raíz de eso es porque hay un amor por el dinero y una confianza en el dinero, no en Dios. Porque algo que aprendí con mi esposa es que de lo que llegue, no sé qué cuenta y qué pagar, no he hecho el cálculo ni la raya para la suma, entró tanto, 10% para afuera. Al tiro. Sí, porque si yo quiero ver la gloria de Dios, me alcance o no me alcance, Dios se va a glorificar en esto. Si esto es fe, hermano. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. ¿Qué espero yo? Pues responder en todo, cumplir en todo, ¿cierto? Y que nos vaya bien, ¿o no? Que salgamos bien. Eso es vivir por fe, por hermano. Entonces, si yo estoy pensando que el diezmo se queda afuera, bueno, hágalo, si nadie se lo obliga, pues nadie le puede a usted exigir esto, porque esto es algo que tiene que nacer en uno. Es como que alguien le supervisara si usted está orando, si está ayunando, si leyó la escritura hoy día o no, ayer, anteayer. No, eso es algo que uno hace para el Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, hasta acá, ¿queda claro este punto?
Vamos a lo escritural. Malaquías capítulo 3, versículo 7 al 8. Dice, desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? Versículo 8. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Perdón, ¿cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Hermano, cuando nosotros empezamos a entender que Dios es tan bueno que siendo dueño de todo, porque hermano, no sé si usted ha estado con licencia médica, no sé si usted ha estado imposibilitado de trabajar algún día. ¿Se pone cuesta arriba la finanza, no? Sobre todo si no tiene un seguro médico, si no tiene un contrato formal. No sé si ha pasado eso. Se complica todo, hermano. Pero cuando lo podemos hacer, no nos damos cuenta que es bueno estar bien. Pero cuando le valoramos, cuando lo perdemos. Escuchamos el dicho que dice, no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y nos damos cuenta que el poder levantarnos, el poder ser independiente, ¡uy, qué valioso! ¡Uy, qué importante! Y cuando no lo tenemos nos damos cuenta que no podemos hacer nada, por hermano. No sé si ha tenido una jaqueca horrible que a veces usted hace todos los días, funciona de una manera y amanece con una jaqueca que no puede hacer nada. Y tiene que desconectarse y apagarse la tele. Porque no va a poder hacer nada. Qué importante cuando funciona bien nuestra cabecita, ¿no? Bueno, en esta porción, acá la Escritura está hablando de una estafa y un robo. Continúa esto. Malaquías 3, 10 al 12. Versión nueva traducción viviente. Dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Y aquí me quiero tener. Inténtenlo. Y yo de esa palabra me tomé. De esto, inténtenlo. O Reina Valera dice, probadme en esto. Dice Reina Valera. Y yo me quedé con eso. La primera vez que diezmé. Y hasta el día de hoy no puedo no diezmar. No puedo, hermano. Matemáticamente usted dirá, oye, pero es que te ahorras esa platita. Porque así piensa el hombre convencional, el hombre que no conoce a Dios. Pero la verdad es que a mí me conviene diezmar porque yo he visto que la plata no me alcanza. O no me ha alcanzado muchas veces. Y he visto, no sé cómo Dios hace milagros en mis finanzas. Pero es porque lo he probado. Inténtenlo. Aquel que no lo ha hecho, inténtenlo. Yo eso le puedo decir nomás. Y usted vea nomás. Dice, inténtenlo. Pónganme a prueba. Versículo 11 dice, sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Claro, ok. ¿No diezmó? Bueno, número a favor, ¿cierto? Matemáticamente, número a favor. No, ¿cómo voy a diezmar? No, me quedo acá nomás. Y yo tengo que saber lo que hago con eso. Ok, tienes el 100% en tus manos. Pero ¿de qué sirve un 100% apestado? Lleno de gorgojo. ¿De qué te sirve cosechar sacales y sacales de poroto y todo lleno de gorgojo? ¿O de qué te sirve llenar tus tarros de aceite y todo echado a perder? Rancio. Un aceite rancio, ¿de qué te sirve? Mejor tener la medida adecuada, pero de excelencia. Eso es lo que acontece acá, hermano. Dice, las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales.
Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra es un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso les digo, a veces, ¿sabe qué, hermano? Sí hay maldad, sí hay corrupción en este mundo, hay muchas cosas que están pasando incorrectas, indebidas. Hay gente que se queda con el 100%, hermano, pero le pegaron un llamadito. Aló, buenas tardes, habla Juan Pablo Santander. Dime la clave de su tarjeta con las coordenadas correctas. Y se le fue todo, hermano. Pero ese quiso ser vivaracho. Se perdió solo la bendición de Dios, ¿se da cuenta? Yo he escuchado testimonios, hermanos, que saben al tiro y le ha mostrado al Señor que eso que no es del Dios. Y sin tener mayores conocimientos de tecnología ni nada. Sino que solamente una inquietud en su corazón que le ha hecho, no, esto no es de Dios, chao. Y han sido librados estas cosas. Romanos capítulo 2, versículos 20 al 21, 20 y 21. Dice, instructor de los inductos, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú, que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Mire, ¿sabe qué? Aquí entran las polémicas. En el mundo cristiano hoy día está farandulizado esto. Entran las polémicas, no, es que el diezmo es del Antiguo Testamento. No, es que el diezmo fue dicho a Israel nomás. Y es como raro, ¿no? Porque para unas cosas creemos en el Dios de Israel y para otras cosas no creemos en el Dios de Israel. Y precisamente tiene que ver con dinero o con bienes. ¿No será que se oculta un amor al dinero ahí entre medio? Eso no lo sé yo, lo sabe el Espíritu Santo, usted lo sabe, usted tiene que examinarlo. Mire qué especial. ¿Sabe qué, hermano? Las promesas de Dios, la palabra, no son las palabras de Dios, es la palabra de Dios. La palabra fue inspirada por un mismo espíritu. Por el único autor, el Espíritu Santo, un único autor. Y lo que Dios dijo que iba a hacer, Él lo va a hacer. Si usted quiere tomarlo así, tómelo así. Si usted se quiere quedar con los estudiosos teólogos y los que hablan de historia y los que quieren ver, no, es que mira, olvídate de diezmar porque el diezmo iba para allá, así que eso no es correcto de tu diezmo. Si usted se quiere quedar con eso, échese el bolsillo eso. Pero si usted quiere probar a Dios, como dice, probadme en esto, pónganme a prueba, viva la experiencia, por hermano. Yo eso le puedo decir, viva la experiencia a usted. Hermano, mire, le voy a contar una sola. Cuando yo una vez quedé sin trabajo, dejé el trabajo que tenía porque recién me había casado. Al cuarto día de recién casado me fui una pega 14 días. Y después tenía que volver 7. Hoy día están los 14 por 14, en ese tiempo era 14 por 7. 14 trabajando y 7 en la casa. Y cuando pasó ese tiempo, con mi esposa no nos gustó la modalidad porque estábamos recién casados. 4 días recién casados, me tuve que ir 14 días. Después venir 7 días pasaban volando. Al final no eran 7, eran como 5 porque entre ir y volver. Y irme 14 días más. En oración le pregunté al Señor, dejamos el trabajo. ¡Pum! Teníamos que pagar arriendo donde estábamos. Fuimos a trabajarnos a la uva, a cortar los 2 uvas. Preparábamos los hoyitos y íbamos a trabajar ahí a cosechar uvas. Trabajamos en el verde, después pasamos a la cosecha, ¿cierto? Y la verdad es que el esquema económico que traíamos no lo cubría las cajas que cosechábamos, porque aparte no estábamos muy prácticos para el tema. No éramos muy habilidosos, la verdad, porque uno desarrolla una habilidad, ¿o no? ¿Sí o no? Hay que ser habilidoso para cosechar y que le vaya bien. Bueno, la cosa es que se empezaron a juntar las cosas y voy al cajero, hermano, saco la tarjeta y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Por fe voy a ir a sacar plata hoy día al cajero. 0, hermano, 0. Meto la tarjeta al cajero, meto la clave
y consulte saldo. Y sabe que tenía depositado en mi cuenta un sueldo completo de la pega que estaba en minería. Y ya había pasado buen tiempo, o sea, no tendría por qué haber tenido esa plata ahí. Pero yo vuelvo al hecho, yo fui por fe a buscar plata, no porque lógicamente no tenía. Mi finiquito ya estaba ya había pasado, ya estaba fuera de la empresa ya. ¿Y sabe qué? Fui temeroso. Fue tentador, sí, pero fui temeroso. Y llamé a la empresa. Y llamé a la empresa y le dije, oiga, ¿sabe qué? Llamé al jefe de recursos humanos. Me dijo, ¿sabes qué? El dinero, me depositaron el sueldo a la cuenta y yo ya dejé hace más de un mes de trabajar de la empresa. Y me llegó el dinero a la cuenta. Y me dijo, sí, porque era argentino, sí, no, viste, lo que pasa es que tuvimos un error bancario, es como la gran capital cuando salía la tarjeta esta, hubo un error bancario, cobra a su favor un sueldo, ¿te acuerdas? Así. No, ocurrió un error bancario y se pagaron varios, le llegó el sueldo. Así que, pero tenemos seguro para eso, así que está cubierto, no te preocupes tú. Ahora si queréis traérmelo, nos juntamos en algún lado y me la pasáis por ahí, pues me dijo. Así que no, Bustamante, no preocupate de eso y chao, listo. ¿Usted cree que eso fue un error bancario así por ser? No. Esas son las bendiciones que yo he vivido en Dios, hermano. Y como les digo, no les voy a contar más porque hay cosas que yo tengo guardadas en su corazón. Solamente usted experiméntelo. Y esto no se trata de que, vuelvo a decir, porque el error está en querer enriquecerse. No busque enriquecerse. Busque agradar el corazón de Dios en lo que haga. Busque agradar a su Señor, aquel que es dueño de todo, en lo que haga. Y esta práctica, hermano, ¿sabe qué? Esta práctica guarda nuestro corazón, nuestras vidas, nuestros pensamientos. Nos abre a la bendición espiritual. ¿Usted quiere lo matemático y lo tangible de este mundo? Quédese con el 100%. Siga con lo tangible. ¿Quiere vivir lo sobrenatural en Dios? Haga las cosas para el Señor entonces, bo. Y créale al Dios que tiene. Empieza a diezmar. Mateo capítulo 23, versículos 23 y 24 dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Por eso algunos dicen, no, si es que eso era del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no hay que dejar de hacer aquello, esto hay que hacerlo igual. El tema es que le decía a los fariseos que diezmaban lo que les convenía, porque el eneldo, la hierbita, eso era lo que diezmaban. Pero ahí les aclara y les dice, les llama hipócrita a Jesús y le hace ver esto. Y le dice el 24, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay mucha gente que se queda con el 10%, se ve complicado la finanza y le pide un milagro al Señor para que haga un milagro en su finanza. ¿Y cuándo le preguntó al Señor? ¿Y cuándo ha administrado para el Señor? Claro, el Señor a veces por misericordia quizás, en su eterna deidad quizás haga algo, no lo sé. Pero si usted quiere la garantía de Dios en sus finanzas, en su administración, consagre su finanza al Señor. Conságrela. En otra versión dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre los más mínimos ingresos de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es importante que deban diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Amén. La versión lo muestra así. Guías ciegos cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. Hasta aquí vamos a ver netamente esta parte que era el diezmo. Vamos a ver después las otras áreas. Pero quiero tocar un punto porque dijimos también que el ahorro debe estar en un administrador. ¿Cierto? El ahorro. Hablamos de lo grueso de lo que usted administra. El ahorro es la acción de separar una parte de los ingresos que obtiene. Es decir,
Usted recibió, diezmó, 90%. 90% aparta para el ahorro. Y usted matemáticamente dice, no me alcanza para ahorrar. Empiece a probar a Dios en estas cosas. Empiece a vivir algo distinto. No sé cómo, pero está para ahorrarle alcanzar, acuérdese. Dice, el ahorro es la acción de separar una parte de los ingresos que obtiene una persona o empresa, con el fin de guardarlo para su uso en el futuro, ya sea para algún gasto previsto o imprevisto, emergencia económica o una posible inversión. Eso es ahorro, ¿ya? Eso es un concepto de ahorro. Ahora, vamos a la Escritura. ¿Qué habla la Escritura de esto? En Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8, dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Mire, algo que le tengamos que pedir al Señor, no le pidamos más plata, pidámosle sabiduría. Dice acá, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y es cierto, nosotros vemos hoy día las hormiguitas, están todas trabajando. ¿Para qué? Para pasar todo el invierno. Y mire con quién nos compara la Escritura, o en quién tenemos que poner nuestra atención, en algo tan pequeño, en algo que a veces más de alguien aprieta el dedito y le pisa por ahí. De ellas algo tenemos que aprender. Pero para eso hay que tener un corazón humilde. ¿Se da cuenta? De fijarse en las pequeñas cosas. Cómo Dios nos habla a través de esas cosas. Proverbios capítulo 21, versículo 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. ¿De quién? Del sabio. Mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Y esta porción qué está diciendo? Que en la casa del sabio nunca va a faltar, siempre va a haber algo. Pero en el hombre insensato, o en el necio, todo lo gasta. No le llega y ya le gastó. ¿Se da cuenta? Y el ahorro, hermano, es algo que los administradores deben manejar, debe conocer y debe empezar a practicar. Y no se frustre, hermano. A veces pensamos que un ahorro tiene que ser algo grande. No, hermano. Algo pequeñito, así como la hormiguita. Miguita tras miguita. Guarda el sustento de todo el invierno. Lo dice la Escritura. Hermano, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy.